realmente el mundo de la agricultura tiene un montón de cosas interesantes y no todo es como uno se lo quiere imaginar. Es delicado, tiene su arte y cosas muy detalladas que si usted nunca ha ido a cultivar o nunca ha ido a una siega o nunca sabe nada de estos procesos, posiblemente se le escape y no puede entender bien su lenguaje o su función o las cosas que hacen o el porqué de las cosas. Y eso es exactamente lo que Jesús tenía en mente cuando hablaba de las parábolas. Dar ideas, información y mensajes en cosas sencillas para la gente humilde, para la gente trabajadora, pero lejano a la mentalidad de los fariseos y los saduceos que nunca se habían ensuciado las mangas por ir a pescar, a recoger de la agricultura o sembrar en los campos. La parábola de la que vamos a hablar hoy tiene un concepto importantísimo porque habla de una generalidad en la que se puede incluir al mundo entero y también a la iglesia en esencia. De hecho, todas estas parábolas del capítulo 13 tienen una función importantísima de hablar del reino de Dios, empezando desde esta tierra, llegando hasta allá, la gloria del Padre. Pero cuando usted ve la parábola, puede encontrar en ella muchas ideas. De hecho, déjeme decirle que estas parábolas son muy importantes. Esta y la del sembrador. Jesús plantea varias parábolas para mostrar las verdades del reino de los cielos. Y entre todas las que están en el capítulo 13 de Mateo, nos va a colocar idea sobre idea para poder llevarnos a nosotros y transmitirnos un conocimiento de algo que estaba oculto o que no lográbamos entender como personas. Recuerden que en el tiempo de Jesús, ni aún ellos entendían lo que nosotros ahora ya podemos apreciar con facilidad. No obstante, también antes de esta parábola, Jesús ha contado la parábola del sembrador, que casualmente tienen dos cosas en común impresionantes y no igualables en ninguna otra parábola. Y no es que porque se tratan de cultivos, aunque obviamente es una cosa que las relaciona, sino que ambas son explicadas, mientras que ninguna otra parábola son explicadas. Solo la del sembrador y la del trigo y la cizaña se encuentran explicadas por el mismo Jesús. Así que a nosotros nos toca explicar, sino entender lo que está en el texto. Y aparte de eso, en ambas hay una pequeña porción, un ente, que tiene la idea de significar a Satanás, al diablo, a Lucifer, como usted lo quiera llamar, degrádalo como usted se le dé. Pero nunca antes utilizado y mencionado en otras parábolas. Solo en estas dos. Así que lo mismo, tal cual en una como en la otra, tiene una relevancia importante, pero alejada de la parábola del sembrador, es que la parábola del trigo y la cizaña nos tiene todo un bloque completo. Es como si fuera la segunda sección de el sembrador. Es como si nos estuviera hablando de aquel terreno bueno, pero donde usted y yo podemos extraer muchas mayores ideas y conceptos importantes para nosotros. Vamos al texto que se encuentra en Mateo, capítulo 13, versículo 24 en adelante. Y dice así: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero.
Hasta aquí, Jesús expone una historia que es algo no normal. Cuando usted tiene un sembradío, usted va y en el tiempo de la siembra riega la buena semilla y espera un fruto beneficioso de la misma. Sin embargo, el que aparezca algo como esto era algo anómalo. Tendría que haber demasiada maldad para ir usted a interferir en el campo de otra persona y sembrar algo que no es otro producto, sino es algo ineficiente. Las vacas comen pasto, usted y yo no. ¿Se han dado cuenta de eso? Si usted y yo vamos y comemos zacate, primero no tenemos la lengua adecuada para poder digerir esto. Y no tenemos la capacidad de alimentarnos de algo como esto. Así que el ser humano necesita una cantidad de nutrientes y por eso siembra e invierte tiempo cultivando en algo que le dé un fruto sustentable para sobrevivir y seguir hacia adelante día con día. Si usted fuese y sembrar un poco de culantro, hiciera una mini huerta ahí en una macetita y echara culantro, como alguna vez algunos hemos experimentado, y usted ve todos los días creciendo, y usted ve todos los días creciendo ese culantro, y va, y va, y va, y cuando usted llega un momento y dice, sí, pero ¿dónde salió el zacatal aquí? Una parte culantro y otra zacate. Pero yo no sembré zacate, yo sembré culantro. Pero sería más normal que ese zacate saliera en medio del culantro, porque básicamente es una planta que en todo lado hay. Y lo único que necesita es que atraída por el polvo, caigan los cimientos del polvo de su semilla que son brotados. Pero en esta parábola nos habla de algo más grande que esa cajita de culantro. Nos habla de un campo entero donde no solo lo que se ha sembrado está germinando, sino también está germinando algo que no es bueno, que no es digerible, que no es necesario. Ahora, cuando usted ve la historia, ve que en primera plana Jesús coloca una historia anómala. No es algo normal. Y por eso para ellos pudo haber sido algo complejo, aún sabiendo de cultivar. ¿Qué sentido tendría algo como esto? Es que les dije, a diferencia de la otra parábola que está aquí, esta tiene más cosas ocultas, aunque tenga un menor texto. Cosas muy importantes que hablan hasta el final de los días. Por eso no es de extrañarse en el capítulo 32, donde usted ve, pero en el versículo 34, donde usted ve que entonces ahora hay una situación, dice, todo esto les habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, aludiendo al Salmo 78, versículo 2. Fue algo que Jesús hizo, pero que aunque hablara en el lenguaje simple de la población que estaba ahí, aún así tenía cosas difíciles de poder entender. Y ya había sucedido. Con la parábola del sembrador habían pedido explicación. Pero parece que ahora los discípulos se detuvieron un poco y esperaron a que toda la gente se fuera, esperaron a que Jesús volviera a su casa, pero habían quedado con una espina. Y tal vez no hallaban el momento o la circunstancia para poder acercarse a Jesús y hablar claramente hasta que todo pasó. Vea usted cómo comienza el versículo 36. Entonces, despedido a la gente, ¿ven la diferencia? Buscaron un momento de privacidad. Entró Jesús a la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ellos no estaban intrigados porque se hubiera sembrado trigo, porque era algo normal. Estaban intrigados de cómo alguien pudo haber sembrado trigo en medio, de cizaña en medio del trigo en el campo. ¿Qué sentido tendría algo como eso? Era algo anómalo. Y por eso ahora vamos a ver la explicación de parte de Jesús. Dice así, versículo 37. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo
La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Cuando usted y yo vemos esto, Jesús no se tomó el tiempo que se tomó anteriormente con la parábola del sembrador en comenzar a decir qué era cada semilla y cada cosa. Solo les dijo, bueno, la explicación es cada elemento es esto, esto, esto y esto. Ahora sí, con esos detalles pueden entender lo anteriormente dicho. Él dice, el versículo 24, volviendo atrás, les refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y Jesús ha dicho, aquel hombre es el Hijo del Hombre, haciendo semejanza a sí mismo. O sea, hablando de una referencia que Jesús utilizó muchas veces, alegorizando a lo que Daniel, el profeta Daniel, había dicho desde el Antiguo Testamento. Que el Hijo del Hombre sería ¿quién? El Mesías, el elegido. Jesucristo se personificó a sí mismo bajo un título, el Hijo del Hombre. Entonces Jesús está hablando en esta parábola y está diciéndonos de que el que sembró buena semilla es Él. Pero contrario al que sembró mala semilla, es el diablo. Y eso es lo que nos trae a las cosas que nosotros debemos de analizar. En la mente de los seres humanos se siembra la verdad y la mentira. Ha dicho Jesús que el campo es ¿qué? El mundo. Muchas personas llegan y dicen, esto es de la iglesia. No malinterpretemos. Jesús ha dicho claramente, el campo es el mundo. Cuando él habló de la parábola del sembrador, dividió el mundo en 4 mentalidades, ¿verdad? Y ahora él dice, esto es el mundo, porque donde se siembra la semilla. ¿Y qué es esa semilla? La palabra. Pero así como Dios tiene su palabra, Satanás también tiene la suya. Y así como eso germina, o sea, es una influencia, también la semilla de Satanás tiene una influencia. No nos equivoquemos. No solo hay una semilla, hay muchas semillas. Y Jesús aquí nos coloca en brevedad una que es la verdad de Dios y otra que es la mentira. ¿Y cómo podemos saber nosotros que esto es cierto? Primero déjeme decirle que con la alegoría que Jesús hace es entendible. El trigo y la cizaña se parecen cuando son pequeños, ¿sabían eso? Cuando ellos comienzan a crecer y a brotar, se parecen. Por eso no es de extrañarse que cuando Jesús cuenta la historia y dice que sembró, nadie se dio cuenta al principio que eran otras cosas, porque los dos nacen retoños verdes de la tierra. Sin embargo, conforme van creciendo un poquito y un poquito, van tomando otras características. Y hay un punto en que antes de que el trigo ya sea apto para la siega, ya él toma una tonalidad y comienza a engranar, mientras que la cizaña se queda verde y ella va a seguir creciendo. Hay un punto hasta en el que los dos pueden crecer juntamente, pero un poquito hablaremos de eso después. Sin embargo, el detalle de estas dos cosas es evidenciar que las dos siempre al principio se parecen. Usted llega y dice a las personas, ¿creen en Dios? Sí. Y usted, es que esa persona es tan buena y está en esta iglesia, está aquí, está allá. Y sí, ahora todo el mundo cree en Dios y todo el mundo predica de Dios y todo el mundo habla de Dios y todo el mundo ama a Dios. Pero no todo el mundo obedece a Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Como lo dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Y es exactamente lo que pasa con la cizaña del trigo. El trigo da un fruto, pero la cizaña no. La cizaña parece ser trigo, se muestra como trigo, pero al punto en el que ya debe comenzar a producir, adivine qué hace la cizaña, no da, sino sigue consumiendo para ella misma. Y eso es lo que hace la palabra de Satanás. Vean ustedes cómo vamos a evidenciar la diferencia. Juan capítulo 17, versículo 17, si gusta vaya conmigo rápidamente, aunque sé que tal vez lo sepa de memoria. Dice algo hermoso y evidente hablando de la verdad de Dios de parte de Jesús. El evangelio según es escrito por el apóstol Juan.
Jesús orando allá, ya al final por sus discípulos y por todos los que han de venir a través de causa de ellos, dice algo importantísimo que debe quedar en nuestra mente y que debe ser un motivante, un aliciente. Le dice Jesús al Padre en esa oración: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando a mí alguien llega y me dice, es que el Señor enseña tal cosa, yo le digo, dígame dónde dice eso. Porque cuando usted lo menciona, lo infiere, es solo palabras de hombre. Pero cuando usted lo sostiene ante la autoridad que es la palabra de Dios, la Biblia, estamos hablando verdad. No es lo mismo que yo llegue y le diga, mira, hermano Henry, usted no puede venir aquí con camisa gris los domingos. A que yo diga, vea, la palabra del Señor dice que no puede venir con camisa gris los domingos. Hermanos, tomamos a veces el criterio humano para colocarlo delante de Dios y eso es un engaño de Satanás. No es una verdad de Dios. La verdad de Dios es la que está escrita y de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Usted y yo no podemos decir cosas que no lo son. Pero cuando usted y yo hablamos la verdad de Dios, cuando usted y yo transmitimos la verdad de Dios, cuando usted y yo estamos obrando en la verdad de Dios, el trigo está creciendo. Y el trigo va a traer fruto. Y el Señor estará feliz de recolectar lo que Él desea. No hay nada más triste que usted se ponga a sembrar algo que no le vaya a dar frutos. Usted sabe que es que usted se ponga a sembrar y cuando usted se da cuenta eso crece. Oiga, pero hasta para las plantas son ornamentales. Por el amor de Dios, usted pone una planta, usted quiere ver una flor, algo que se vea lindo, que se vea atractivo. Pero para una mata que solamente le coge agua, abono y todo lo que usted tiene, usted dice, pero qué mata más fea, yo la tengo aquí. Un día usted agarra esa mata y la hace, ¡guay! La tira por allá. Ni flores me da. Decían los abuelitos, cuando el palo no le está produciendo, usted le mete un clavo y lo regaña. Y verá cómo le suelta. Y aunque son cosas, ¿verdad? Tradicionales, una vez lo vi ser cierto. No digo que de verdad por eso haya echado fruto. Pero una vez había un árbol afuera del edificio de la iglesia que tiraba mangos. Y el bendito palo no quería echar. Y no quería echar. Y llevaba ya 3 años. Y llega un hermano y dice, espérese para que vea cómo comienza a echar. Y agarró un palo, comenzó a pegarle un clavo con el palo. Y le daba y le daba. Le dice, ¿usted echa mangos o lo cortamos? Este es el último año que le damos de chance. Y de verdad, fue a hablar con los varones y decía, le vamos a dar el chance este año. Si no echa, lo cortamos porque nos sirve para el parqueo. Ahí no está ayudando de nada. Y de verdad, tomaron la decisión. Y no fue mentira. A los meses usted lo vio cargado de mangos. Eso me recuerda cuando Jesús maldijo a la higuera. Pasaba Jesús para Jerusalén y vio la higuera que no tenía nada. Y cuando volvió y vio que tampoco tenía nada, la maldijo y se secó. Es una representación de entender que el sembrador que siembra en verdad busca obtener el fruto, que es verdad. Si él siembra en verdad y recoge mentira, ¿qué va a pasar? Pero eso lo hablamos ahorita. Entonces, el entender que la palabra del Señor es verdad y solo debe de producir verdad y manifestarse en verdad es algo importante. Porque si nos comportamos en mentira, hablamos mentiras antes que la verdad, entonces tengamos cuidado. Cuidado, el que nos sembró fue Satanás. Porque vean, contrario a ello, ahí en Juan, vamos ahora antes al capítulo 8, el versículo 44, y vea qué coincidencia sobre los detalles de lo que dice Jesús, hablando con aquellos fariseos y saduceos que eran personas que estaban detrás de Jesús todo el tiempo y lo que procuraban era asesinarlo. Jesús llega y tiene una gran réplica con ellos y ellos dicen, no, mi padre es Abraham, ¿usted quién es? No. Jesús tiene una plática bastante fuerte. Y en el versículo 44, después de que les evidencia, les dice las acciones de lo que ellos hacen y lo que han hecho durante siglos, y aún consumidos en esa mentalidad, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Ustedes saben qué fuerte es que le digan eso a un líder espiritual? Vosotros sois. No se estaba hablando a cualquier persona, no era el vecino de la vuelta ahí, un amigo que conoció a Jesús el día anterior, no. Se lo estaba hablando a los fariseos y a los saduceos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Ustedes aprecian esto? El padre de la mentira es el diablo. Y todo el que habla mentira, entonces, ¿es qué? Tu hijo. Si Dios cosecha en verdad, todo el que habla verdad es hijo de Dios. Y todo el que entonces habla mentira es, por ende, hijo del diablo. Es fuerte poder pensar y analizar que cuando en nuestra boca abundan las mentiras, solo le estamos dando gloria a aquel que se está burlando detrás de nosotros porque nos tienen rodados en una bola de nieve gigantesca. Vean, es tan difícil y yo voy a decir algo, hay que confrontar la mente de nosotros los seres humanos. Hay algo que es difícil. ¿Saben qué es lo difícil? Decir la verdad. Decir la verdad. Es más fácil decir mentiras, por muy complicado que sea y por muchos problemas que traigan. ¿Fue usted? No, no fui yo. No, no, no. Eso pareció. Vieras que es que por querer quedar bien. Pero se necesita de humildad, se necesita de sinceridad, se necesita tener, como quien dice, bastante carácter para poder agarrar y agachar la cabeza y decir, sí, fui yo. ¿Qué hubiera pasado si Adán allá en el huerto del Edén hubiera dicho, perdóname, Señor, yo cometí un error? Y no hubiera dicho la mujer que tú pediste, echándole la culpa al Señor. Hermanos, la mentira. Wow, dice Santiago allá en el capítulo 3, dice que la lengua está dentro de nuestro cuerpo y es capaz de incendiar el curso entero de la vida. ¿Saben por qué? Porque es el único músculo que no tiene huesos. Es el único músculo que ni siquiera con el cerebro usted a veces lo detiene. ¿No se da cuenta que a veces usted habla más rápido de lo que piensa? Dios nos dio a nosotros 2 orejas para que oigamos más. Nos dio 2 huequitos de fosas nasales y 2 pulmones para que respiremos más. Pero solo hay 2 ojitos para ver más. Y solo una boca ¿para qué? Para hablar menos. ¿Ustedes se han dado cuenta que casi todo en nuestro sistema hay 2 pies, manos, de todo, un montón? Hay una pluralidad, pero lengua solo una. Y alguno que otro órgano también solo es uno. Porque solo tiene una función. Y deberíamos de medirla. Dice Santiago que aquel que refrena su lengua ha sido hombre sabio y prudente, que tiene que bajo control. Es como cuando usted le pone frenillo al caballo, ay, usted lo lleva aquí, caballo fuerte, imponente, vaya a galope. Y usted nada más llega, oh, para la derecha, para la derecha, para la izquierda, para la izquierda. Controlado. Eso se llama esa sobriedad. ¿Ah? Fuerza bajo control. Eso es cuando nosotros dominamos lo que hablamos. Y muchas veces nos sucede que cuando nos damos cuenta hablamos más mentiras que verdades continuamente. Y eso es un gran problema. Un gran problema. Porque Dios siembra en verdad y es Satanás el que siembra en mentira. Y nos lleva a confrontarnos como personas ante un mundo donde ha sembrado Jesucristo y donde Satanás también ha sembrado, a entender quiénes son hijos de esa siembra. ¿Quiénes somos? ¿Soy yo una persona genuina y hablo verdad? ¿O lo que anda en mi boca es mentira? Debemos de analizar, hermano. Como dice Pablo, si yo quisiera caerle bien al mundo, no estaría en esto. Allá en 1 Corintios capítulo 2. No estaría predicando de Cristo. Porque lamentablemente la verdad no es algo que a muchos les agrade, ¿saben? ¿A usted al mundo le gusta estar engañado? Usted ve y usted sube un artista a una plataforma y ¿sabe qué es lo primero que dice? Siempre dice, el país en el que está y dice, ay, esta es la nación más grande, más bella, todos estos son los mejores. Mentiras. Usted llega y dice, mi familia es tan linda. Mentiras. Un montón de familias lindas, no solo la suya la más linda. ¿Ah? Llega su hija y le dice a su hijo, mami, yo soy el más bonito de todos. Y usted, sí, mi amor, usted es el más lindo, la más linda. Mentira. ¿Ve cómo nos gusta mentir? Una confrontación, hermano. Y la palabra de Dios nos lleva a esto. Debemos ser sobrios e inteligentes con lo que hacemos y decimos. Porque el Señor siembra en verdad y recoge en verdad. No es mentira.
¿Saben por qué mataron a Jesucristo? Por decir la verdad. Y eso es algo que nosotros debemos llevar puesto aquí en el pecho. A mí me encanta porque la verdad de Dios prevalece tanto que aun cuando Cristo estaba crucificado, dice que Pilatos mandó y puso un letrero de él que decía, Rey de los judíos, en griego, en hebreo y en latín. Así en 3 idiomas para que el mundo entero lo conociera. Y venían los judíos y decían, no pongas él dijo, así lo puse, así se quedó, dijo Pilatos. La verdad de Dios prevalece, hermanos. Y aunque a veces nosotros queramos solaparla, aunque a veces tiremos mentira encima de ella, adivine qué va a suceder. La verdad de Dios se va a manifestar y va a mostrar, cuando estamos en el mal, va a mostrar lo mal que estamos. Y cuando alguien está en el mal, nos va a evidenciar lo mal que alguien está, porque la verdad de Dios prevalece. Y aunque Cristo murió por la verdad y fue crucificado por la verdad, al tercer día se levantó y siguió hablando su verdad. Y esa verdad sigue. Lo que nos lleva a la siguiente idea de analizar aquí en el texto. Las acciones de los seres humanos muestran su fruto, o sea, su pensamiento demuestra en su actitud lo que ellos son. Porque si sabemos qué es lo que está sembrado, entonces vamos a notar y vamos a conocer, como lo dije anteriormente, por sus frutos los conoceréis, quién es quién. ¿Quiénes son hijos de Dios o quiénes son hijos del diablo? Esa frase puede sonar feo, ¿eh? Qué feo decir que son hijos del diablo. Pero así los llamó Jesús a ellos. No soy yo. Créame que yo no quisiera llamar a nadie hijo del diablo. Qué torta, imagínense cuando yo dije una mentira. Es lo que es. Y se llama por su nombre. Dice la palabra del Señor ahí en Juan capítulo 15. Quiero que me acompañe. Al final de donde hemos estado. En el versículo 4 y 5 tiene para nosotros una enseñanza importante cuando Jesús hablaba sobre que Él era la vid verdadera. Y Él decía ahí, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Fruto. No llamemos fruto, hermanos, a tener mucha plata, no llamemos fruto a tener muchas cosas, bienes, estudios, seguidores de Instagram, o lo que a usted se les dé la gana. Eso no son frutos, hermano. Son cosas sociales de esta vida, cosas necesarias y circundantes y algunas ni siquiera necesarias. Fruto, en cuanto a lo que Jesucristo dice, es lo que lleva el pámpano, no lo que recibe. Así que no es que usted, por decir la verdad, usted va a recibir un montón de bendiciones. No, sino que usted, por decir la verdad, usted va a transmitir bendiciones. Porque es el pámpano el que lleva a causa de que está implantado en la vid, en la planta. ¿Usted ha visto una mata de uva? Así toda frondosa, llena de uvitas. Y esas ramitas chiquititas que sostienen ese montón de uvas son los pámpanos. Pero ella no sería ni podría tener ese montón de uvas si no estuviera aferrada a la planta, a la vid. Cuando usted nota eso, Jesús nos dice, yo soy la verdad, ustedes van a transmitir la verdad y eso va a producir más. Cuando nosotros hablamos la verdad de Cristo Jesús, hacemos que ese cultivo, ese gran campo, comience a germinar más trigo. Y más trigo, y más trigo, hermano. Si hablamos la verdad, salvamos vidas. No contrario, si hablamos mentiras. Acompáñeme a 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Capítulo 3, versículo 2. Ahí he puesto más textos. Usted puede llevarlos anotados y leerlos en casa para confirmar más lo que se ha hablado, pero yo solo voy a leer uno de cada uno de ellos. 2 Corintios, capítulo 11, me he equivocado, disculpen. Capítulo 11, versículo 3.
Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Ay, no, estoy equivocado con el texto, hermanos, disculpen. Entonces vayamos a 2 de Pedro 2, mejor. He equivocado el texto, ese no es el texto necesario. Un error mío de editación. Así que vayamos a 2 de Pedro, por favor, acompáñenme a 2 de Pedro, capítulo 2. ¿Usted ha llegado allá? Dígame un amén para saber que está conmigo. Muy bien. Versículo 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Jesús venía anunciando esto, Pablo lo dijo, Pedro lo dijo. Mucha gente a veces piensa, mira, que hay ¿cómo se llama? ¿Cómo es que le llaman popularmente? Un anticristo. Hay un anticristo y todo el mundo espera que se manifieste un hombre, un señor que va a llamarse anticristo. Pero Pedro lo ha explicado y Pedro lo dice, o sea, no es que una persona es el anticristo, sino todo aquel que va en contra de la palabra de Cristo Jesús se ha vuelto anticristo. Así que hay muchos anticristos. Y esto se ha proliferado. Pablo despidiéndose de los ancianos allá, los ancianos de Éfeso, allá en el capítulo 21 de Hechos, ¿qué les decía? Yo sé que dentro de vosotros saldrán lobos rapaces. Los mismos ancianos. Hay gente, hermanos, recuerden lo que Pablo decía. Satanás se viste como el mismo ángel de luz. Y es nosotros que tenemos que entender algo importante. Nunca la mentira de Satanás es fácilmente de analizar y diferenciar al principio. Si no por eso, Eva no hubiera caído, ¿cierto o no? ¿Satanás engañó o no engañó a Eva? La engañó. Aún más. Cuando usted y yo vamos y ampliamos y vemos hasta Mateo capítulo 4, ¿qué es lo que Satanás utilizó para hacer caer a nuestro Señor Jesucristo? La misma palabra de Dios. Utilizó la verdad para hacer caer en mentira. Hoy en día ese es el problema constante que tenemos. Hay mucha gente que anda con la verdad aquí bajo la axila y habla mentira. Pero como dicen que está en la palabra de Dios y toman pintones de la palabra de Dios aquí, por allá, versículo por aquí, por allá, y adivinen qué están haciendo, cultivando mentira. Y siguen proliferando aquello que Satanás hizo en un inicio. Así que la manifestación de la verdad de Cristo y la manifestación del engaño de Satanás continúan en este mundo. No se han ido y siguen mostrando. Pero nosotros podemos evidenciarlo a través del fruto, del resultado de dichos argumentos. Hermano, ¿cómo es posible que usted diga algo como eso? Claro. Usted llega y se puede dar cuenta cuando una persona habla con mentira. Aunque parezca mucha palabra de Dios, hay personas que se paran al frente de un púlpito y dicen, la palabra del Señor dice esto y esto es lo que tenemos que hacer. Pero ¿sabe por qué la gente es engañada y por qué trae fruto de mentira? Porque la gente no lee la Biblia. Y esa es la verdad más dura y grande. ¿Ustedes saben por qué hay tantas congregaciones tomando y haciendo prácticas lejanas a lo que dice la palabra del Señor? Porque no leen Biblia. Porque hay mucha gente que llega y se sienta a un culto de domingo y espera que el predicador de turno le demuestre y le diga qué es lo que Dios espera de su vida. Cuando aquí solamente se habla para engrandecer la palabra de Dios y guiarnos, sin embargo, todos nuestros días deberían de estar llenos de la abundancia del conocimiento de la palabra de Dios. Así que el que no sabe es como el que no ve. Y por eso vemos tantas personas engañadas. Usted dirá, pero ¿cómo hay lugares que están llenos de personas y siguen doctrinas de enseñanzas falsas y fraudulentas? Porque no estudian Biblia.
porque se dejan guiar por emociones, por atracciones. ¿Y cómo podemos ver el resultado de que eso es una mentira? Como lo dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Hablan de misericordia y son los primeros que van en un jet privado y nunca ayudan a nadie cuando tiene necesidad. Hablan de bendecir, de dar bendiciones y lo único que construyen son edificios que quieren tocar el cielo, pero a una casa de uno de los hermanos pobres nunca le levantan, pero ni la tapia. Todo es un yo, todo es un egocentrismo. Crecen las cuentas, abundan así, se emboban de millones, mientras que los necesitados perecen en el camino. Hermanos, la verdad es notoria al final. Y es clara porque la evidencia de todo se muestra. Y así como el trigo y la cizaña que dijo el Señor no va a venir a hacer la diferencia ya. Y es por eso, porque hay que dejar que una crezca juntamente con la otra hasta que demuestren claramente quiénes son. Y siendo así demostrado y todo planteado y bien claro, ahí es donde está el final de la parábola. Ahí es donde está el hecho contundente del que usted y yo deberíamos de ver y temer. Y es lo que dice Jesús ahí al final del versículo 40 al 43. De manera de que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirvieron de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Nosotros tenemos que entender algo, hermanos. Todos predican hoy en día, ven y conoce a Cristo. Todos dicen, ay, yo creo en el Señor. Pero no todos son hijos de Dios. Hay muchos que sí, hablan con esto en la mano, pero son hijos de Satanás. Y las verdades o mentiras de Satanás son las que anuncian. Y todo será evidente y todo será claro un día, un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y ese será el día en que todo el mundo entero se dará cuenta quién es quién. Pero el que tiene oídos, hermanos, oiga hoy y no espera el día del juicio final para escuchar la última trompeta y saber que ya no hay más tiempo. Se habrá acabado todo. Escuchemos con atención, hermano. Escudriñemos diligentemente y llevemos la verdad a ser resplandeciente, porque como dice el Señor Jesús, nosotros somos lumbreras en este mundo. Y si esa lámpara se guarda debajo de la mesa, ¿qué alumbrará? No dejemos nosotros, hermanos, no nos llevemos en falsedad. Seamos trigo y no cizaña en un mundo triste y deprimente que cada vez la falsedad toma más control y dominio de nuestra sociedad actual. Y no desmayemos, como dice Pablo, de hacer el bien, porque hay un día en el que tendremos recompensa. Y aunque nos señalen, nos ridiculicen, nos digan locos, extremistas, exigentes, opresores, fanáticos, idealistas, algún día el Señor nos dirá, buen siervo fiel. Y esa es la única razón por la que queremos realmente oír algo. Esa es la única razón que debe haber en nosotros, hermanos. Para cuando nos diga, tú eres de mi trigo. Ven a mi granero. Que Dios los bendiga.